Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas a nuestro estudio del Daf Yomi. Hoy vamos a estudiar Bezrat Hashem, la página 36 de nuestro tratado de Eruvin y vamos a comenzar, pues eso, al principio de la página 36. Vamos a enseñar ahora justamente este lugar. ¿Dónde estamos? Ahí, muy bien. Estamos viendo un tema sobre cómo estaban evaluando la... Muy bien, ¿cómo estaban evaluando el tema de el Safek, es decir, la duda del Eruv? Safek Eruv, si era kasher o no era kasher, y estaba basándose en la discusión de Rabbi Meir, Rabbi Yossi, de si un Safek sobre una misvá de Oraita, y entonces decían si el Eruv era una misvá de Oraita en sí, de la Torah. Muy bien, dice así. De lo que hemos visto hasta ahora, queda que kasha de Rabbi Yossi a de Rabbi Yossi, es decir, en un lado tenemos que la opinión de Rabbi Yossi, que dice que el migvé, si os acordáis, habíamos dicho que una persona que estaba safek tamé, si no sabíamos si estaba impuro o no, y entraban en un migvé que no sabíamos si era un migvé que tenía la medida adecuada o no tenía la medida adecuada, o que había dos migvaot y que uno era kasher y el otro no sabíamos en cuál habíamos entrado. Todo eso ahí, ¿cómo había quedado Rabbi Yossi? Sobre los migvaot, que es una tumá de Rabbanán, es una impureza de los sabios. Él decía, iba por el lado estricto, decía que era tamé, que no valía. Ahora, de Rabbi Yossi, pero en nuestra Mishnah, Rabbi Yossi, que dice, Safek Eruv Kasher. Es decir, cuando hay una duda sobre el Eruv, él dice que el Eruv es válido. Entonces, explica la Gemara, ¿cuál era la duda? Habíamos dicho que el Eruv lo había puesto y que a lo mejor se había quemado o que se había impurificado. Bien, entonces, ¿qué nos dice? Amar Rabuna Barjanina, dijo Rabuna Barjanina. Shani Tumat, es decir, es diferente la ley con respecto a la impureza. ¿Por qué? ¿Por qué más grave? ¿Por qué? Porque la impureza tiene su origen en una prohibición de la Torah. Y por lo tanto, en la duda sobre la tevilá, sobre si se sumergió en el mikveh o no, ¿sí? Los sabios vinieron ahí a ser más estrictos en ello. ¿Sí? La que más extraña. Dice, ¿y acaso este Isur, la prohibición de salir fuera del Tejum, Shabbat Nami de Oraitahi, es decir, la prohibición de Shabbat también es una prohibición de la Torah. Pues también tenemos que ser más estrictos en esta duda. Responde la Gemara, Casaba Rabbi Yossi, Tejumín de Rabbanán. Es decir, que Rabbi Yossi opina que la ley de los Tejumín, de estos límites que no podemos sobrepasar en Shabbat, es una ley de los sabios. Y por lo tanto, es más permisivo cuando hay una duda sobre lo que atañe a los Tejumín. ¿Sí? Otra explicación. Y si quieres decir Hadide, Beja, de Rabe. Es decir, que en un lado donde Rabbi Yossi fue estricto es su propia opinión, y el otro lado donde fue más permisivo es la opinión de su maestro, es decir, no estaba de acuerdo con su maestro. ¿Y quieres una prueba? La prueba es Dai Kanami, de Katane, es decir, la prueba la tienes en que en la Mishnah está enseñado. Amar Rabbi Yossi, que dijo Rabbi Yossi, Abtulmus Heid Mishum Hamishaz de Kenim, Shezafek Eruv Kasher. Es decir, Rabbi Yossi lo que dijo fue que Abtulmus trajo la prueba de 5 sabios, es decir, que no está hablando en su nombre, está hablando de lo que dijo Abtulmus y estos 5 sabios. ¿Sí? Shmamina dice, efectivamente, esto es una prueba de que en un lado hablaba Rabbi Yossi de su propia opinión y ahí fue estricto, y en el otro lado simplemente trajo la opinión de sus maestros y por eso fue permisivo. Y otra explicación que trae la Gemara. Rabba dijo, Hatam, es decir, cuando hay una duda sobre la tevilá, sobre el hecho de sumergirse en mikveh, Hainutama de Rabbi Yossi. ¿Cuál es el motivo de Rabbi Yossi para ser estricto? Porque él opina que Amed Tame al Jezcató Veema Lotabal. Es decir, vamos a mantener al impuro en su estado actual y vamos a decir como que no hizo tevilá. Es decir, si mi duda es sobre la tevilá y lo que yo estoy seguro es que esté impuro, entonces mantengámoslo en ese estado. Y digamos como que no hizo tevilá, porque la tevilá en sí la tengo en duda.
¿sí? Es decir, lo voy a mantener en la hazaká, en lo que tengo la certeza. ¿Qué es lo que estoy seguro que está impuro? Pues ahí lo mantengo. Y pregunta la Gemara. Y pregunta, y dice, Adraba, al contrario, Hamed mikve al jezkato, vema lo hazar. ¿Sí? Entonces dice, al contrario, mantengamos al mikve en su hazaká. ¿Sí? Es decir, en el lado permisivo. Y digamos que no le faltaba agua a ese mikve, ¿sí? Y entonces la tevilá sería válida. Entonces responde la Gemara y dice, Medubar, me mikve, shelo nimdad. Estamos hablando de un mikve que desde el principio no fue medido. Es decir, no sabíamos cuánto tenía, ni cuánto podía contener, y por lo tanto, no tiene una hazaka de que era kasher. No tiene una certeza de que era kasher. Muy bien. Nos dice la Gemara, Tania, así enseñamos en una breita, que está más Rabbi Yossi sabe que Erub kasher. ¿Cómo es que dijo Rabbi Yossi que la duda sobre un Erub se mantiene en la posición de que es kasher? ¿Sí? Dice, Aerab bitruma, es decir, una persona que hace un erub con terumá, con ese alimento que fue separado, una de la parte de los diezmos que hay que separar. Y esta terumá era tahor, estaba pura. ¿Sí? Después de que puso el erub y dijo, este va a ser mi erub, de repente le surgió la duda, Safek, mi beodiom nitmet. Dice, a lo mejor se impurificó siendo de día. Vamos aquí, Safek mi beodiom nitmet. Perdón, aquí. Safek mi shohashah nitmet. Pero a lo mejor puede ser que se impurificó cuando ya se hizo de noche. Es decir, si fue cuando todavía era de día, su erub nunca fue válido. ¿Por qué? Porque en el momento de llegar la noche, esa comida no era apta para ser comida. Pero si se impurificó después de que ya cayó la noche y ya entró Shabbat, en el momento en el que entró Shabbat, esa comida se podía comer y entonces el erub era válido. Vejen, perot, si hizo el erub con perot, con frutas de Tebel. Tebel dijimos que era una cosecha que no se le habían separado los diezmos. Safek mi beodiom, nitkenu, safek mi shechan, nitkenu. Y entonces yo tengo una duda. Y dice, a lo mejor fue que cuando todavía era de día, arreglaron esas frutas, es decir, le separaron las terumot y los máceros. Y entonces se hicieron aptas para hacer comida. O a lo mejor se las separaron cuando ya se hizo de noche. Y entonces el erub no sería válido. Zeus safek erub bekasher. A eso se refiere Rabbi Yossi, con una duda sobre el erub y es kasher. ¿Por qué? Porque nosotros mantenemos o fijamos el estatus del alimento según la hazdaká del momento en el que lo dejó. Cuando yo dejé las frutas, eran kasher. Cuando yo dejé la terumá, era teorá. Avalerá bitrumá. Pero si yo puse una terumá que ya tengo una duda de si está me o si está hor, la terumá no se impurificó después. Yo la traigo sabiendo que tengo una duda de si es válida o no. Bien, entonces ahí dice Safek temea. Safek teora, Safek temea. Déjeme perot. Lo mismo con las frutas. Safek nitkenu, Safek lo nitkenu. Yo tengo una duda si ya les separaron terumot maserot o no. En de Safek eruv kasher. Esto no es una duda sobre un eruv kasher. ¿Por qué? Porque en el momento, yo nunca tuve la certeza, nunca tuve la posibilidad de que en el momento en el que yo puse el eruv, ese eruv fuera válido. Maishena, ¿cuál es la diferencia? Terumá, ¿sí? De si tenemos la duda si se impurificó o no. Amar, sobre aquello que decimos, ¿sí? Amet terumá al jezkatá, ve'ema teorahi. Es decir, que vamos a decir, mantén la terumá en su estado que tiene certeza, es decir, como estaba, y entonces vas a decir que está or. Perot, lo mismo, Amet tevel al jezkató, ve'ema lo ni que no. Fíjalo en su estado como estaba y di que no las habían preparado. Es decir, no separaron los terumot y los maserot. Explica la Gemara y dice, lo tema. Es decir, no está dicho en el lenguaje de la veredad, safek mi beodiom nitken. Es decir, no dice
que tengo una duda si fue que se repararon estas frutas, es decir, se les separaron los diezmos cuando todavía era de día. El aema, sino que está dicho, Safek mi beodion nidmeu, es decir, que se mezclaron las frutas que estaban separadas con otras frutas que eran tebel. Safek meshachashecha nidmeu. Y también es en el momento de yo tengo duda si se mezclaron cuando todavía era de día o cuando ya era la noche. ¿Sí? Y por lo tanto, es un Safek Eruv Kasher. Va Rav Shmuel bar Rav Yitzhak me Rabuna. Vino a preguntarle Rav Shmuel bar Yitzhak a Rabuna. Sí, vamos a ver dónde está esto. Aquí. A ver, perdón. Aquí. Va Rav Shmuel bar Yitzhak me Rabuna. Vino a preguntarle Rav Shmuel bar Yitzhak a Rabuna. Ayule Fanav Shete Kikarot. Tenía ante sí 2 panes de terumá, es decir, una comida que tiene santidad que no se puede impurificar. Ajat temea, vejat teora. Un pan estaba hecho con terumá teorá, pura, y otro con terumá temea, impura. ¿Qué quiere decir? Que uno lo puede comer y el otro no lo puede comer. Pero no sabe cuál es cuál. Están los dos mezclados. ¿Qué es lo que dice esta persona? Amar, ervuli beteorá bejol makom shei. Es decir, hacer eruv para mí con el pan hecho de terumá teorá, pura, ahí donde esté, sea cual sea, que el que sea tahor, puro, que me sirva como eruv. Entonces, ¿qué decimos ahí? Mau, ¿cuál es la ley? Gamará viene a explicar cuál es la duda. Dice, Tiba el Rav Meir, vamos a preguntarle según Rav Meir, que dijo en nuestra Mishnah, que la duda sobre un eruv no funciona. Tiba el Rav Yossi, vamos a preguntarle a Rav Yossi, que dijo que la duda sobre el eruv es kasher. Ahora explica, dice, Tiba el Rabbi Meir, según la pregunta que le vamos a hacer a Rabbi Meir, Atkan lo que ama Rabbi Meir Hatam, es decir, hasta ahora, no dijo Rabbi Meir, como allá en nuestra Mishnah, que el eruv no es eruv, únicamente cuando deleka tehorá, es decir, cuando no había del todo un pan tahor, que era apto para ser comido. Abalaja, pero aquí, haika tehorá, sí que hay un pan que es tahor, que se puede comer. ¿Sí? Entonces, a lo mejor va a pensar que de esta manera el eruv sí que sería un eruv. O Dilma, o a lo mejor vamos a decir que incluso para Rabbi Yossi, lo que amarela atam, no dijo ahí en nuestra Mishnah que de imita de hiteora ben hashemashot. Alo yadala, abalaja, alo yadala. Es decir, que únicamente Rabbi Yossi dijo que el safek, que la duda sobre el eruv, ¿cuándo es? Cuando en el momento de ben hashemashot yo no sabía si era tahor o tamé. Pero aquí, ¿sí? Yo ya lo sé desde el principio. Sé que hay una que no es tahor y una que es tamé. ¿Qué le va a responder? A Marle, ¿sí? Le va a decir Rabuna, Rab Shmuel bar Yitzhak. Ven a Rabbi Yossi, ven a Rabbi Meir, ya sea para Rabbi Yossi o para Rabbi Meir. Veinan seuda hareuyami beodio beleka. Es necesario que haya una comida que sea apta para ser comida cuando es de día, antes de que entre Shabbat. Y en este caso no lo hay. ¿Por qué? Porque puesto que la jalá, el pan, perdón, que es tahor, que es permitido, está mezclado con lo que no está permitido y no sé cuál es cuál, no puedo comer ninguno de los dos. Y como no puedo comer ninguno de los dos, no hay eruv del todo. Muy bien. Rabba Merab Nachman. Vino a preguntarle Rabba Rab Nachman. Dijo así, la víspera de Shabbat, sobre un pan, Kikar Zo Hayom, Hol Ulemachar Kodesh. Amar Irbu Libaze. Mahu. Muy bien, tengo un pan. Bien. Y entonces vengo y digo, cuando todavía es de día, el viernes, digo, este pan hoy es profano. Es decir, cualquiera lo puede comer. Y mañana lo voy a consagrar al Bet HaMikdash. Es decir, que nadie lo podrá comer. Bien. ¿Cuál es la ley? Perdón, y con este pan hacedme eruv ahora.
Entonces, ¿cuál es la ley? Mahu. Amarle, le dijo Rav Nachman, erubo erub. Dice, este erub es válido. ¿Por qué? Porque en el momento, ¿cuándo es que este pan se hace Kodesh? Únicamente cuando entra Shabbat. Quiere decir, cuando acaba el crepúsculo. Cuando ya pasó todo ese momento de Ben Hashemashot. En el momento de Ben Hashemashot, este pan que era profano, era hol. Entonces, era apto para ser comido. Y entonces el erub es válido. Muy bien, tenemos otro caso. Le volví a preguntar Raba a Rav Nachman. Dice, tomé un pan y dije, Hayom, es decir, hoy viernes, Erev Shabbat, Kodesh. Yo santifico este pan para el Bet HaMikdash. Quiere decir que nadie lo puede comer. Ulemajar, y para mañana, cuando ya sea Shabbat, Hol, va a ser profano. ¿Cómo va a hacer esto? Sabemos que cuando alguien consagra un elemento al Ekdesh, al Bet HaMikdash, puede redimir la santidad de ese pan o de ese alimento a través de unas monedas. Pues dice, yo voy a hoy consagrarlo y mañana va a quedar liberado por las monedas que yo tengo en casa. ¿Sí? Llamar, Erbuli Bazé, y hacerme un erub con él. Mau, ¿cuál sería la ley? Amarle, le dijo Rav Nachman al Rabba, en erub o erub. No hay, ese erub no funciona. Maishera, ¿cuál es la diferencia? Amarle, le dijo Rav Nachman, Leji Tehul Ale Cora de Milja. ¿Sí? Le respondió un poquito, de una manera un poco así sobrada, por así decirlo, ¿no? Le respondió en broma. Le dijo, mira, te voy a dar la respuesta cuando me traigas un curde de sal, ¿sí? Una gran cantidad de sal. ¿Sí? Y en realidad después le dio la respuesta. ¿Qué le dijo? Le explicó Rav Nachman. Dice, Hayom, Hol Ulemachar Kodesh. Si hoy es Hol, el pan, y mañana es Kodesh, misfeka, es decir, yo me quedo en la duda, Beshaat Ben Hashemashot, sobre el momento de Ben Hashemashot, porque sabemos que Ben Hashemashot es un momento que es Safek Yom, Safek Laila, es decir, que no es ni de día ni de noche. Estoy en la duda, o es día o es noche, no lo sé. Entonces, nunca va a salir de su estado primero de Kodesh en el momento en el que tiene que entrar a funcionar el Eru. ¿Sí? Por lo tanto, lo nahatale kedusha ben Hashemashot, no le desapareció la santidad en el momento de ben Hashemashot, ¿sí? Cuando adquiere el Eru. Pero cuando dice Yom Kodesh ulemachar hol, perdón, al revés. Cuando dijo Ayom Hol ulemachar Kodesh, perdón, cuando dijo hoy es profano y mañana será tendrá santidad. Es decir, por la duda del momento de Ben Hashemashot, no le recae la santidad en el momento de Ben Hashemashot. En ese momento sigue siendo profano, como dijimos antes. Pero en el caso contrario, cuando dijo Yom Kodesh Ulemachar Hol, hoy es santo, hoy tiene santidad y mañana es profano. Haregan Ken, aquí también tenemos la duda. Ena Yotzet mi Matzav Nejoji, no abandona su estado actual de santidad. Lo pakale kedushate mine, y entonces no le abandona la santidad en el momento de Ben Hashemashot, y entonces ese pan no lo puede utilizar para hacer el. La Gemara trae lo siguiente, dice, Nanatam, se enseñó ahí, una Mishnah, dice, lagin, es decir, un lagin es un jarrón, ¿sí? De madera, que se impurificó. Beut belú, y le hicieron tevilá. Entonces le hicieron tevilá, ¿qué quiere decir? Que ahora se llama tebul yom, es decir, un utensilio que se impurifica, se sumerge en el mikveh y queda pendiente de completar su purificación hasta que llegue la noche. A eso se le llama tebul yom, es decir, que ya hizo una parte de su proceso de purificación y está esperando que llegue la noche. Muy bien. Tebul yom. Shemil o yain minachavit shelma aser rishon. ¿Sí? No es de madera, perdón, dije que era un cat de madera, no es de madera. Y entonces se llenó de vino de un barril de Maaser Rishon, es decir, un vino que fue separado, o sea, es Maaser, es decir, este tiene santidad. Sabemos que un Maaser no se puede impurificar. Entonces, Shaya Adaim Tebel, es decir, es un Maaser Rishon, pero todavía no le separó la Terumat Maaser. Sabemos que el Cohen recibía
la terumá, ¿sí? Y el Leví recibía el Maaser Rishon y tenía que separar de ese Maaser Rishon lo que se llama terumat Maaser. Entonces, este Leví recibió este vino en una javit, en un cad, en un jarrón que estaba tebulión, pero todavía no le separó la terumat Maaser. Bramar y dijo, Arezé terumat Maaser. He aquí que este vino es terumat Maaser. Cuando se ponga la noche, es decir, cuando el cad que lo está conteniendo ya deje de estar en estado de tebulión, de Barau Yamin, es decir, sus palabras se cumplen, se mantienen, es decir, que funciona. Y la terumá es teorá, a pesar de que lo puso en un recipiente que solamente era tebulión, pero lo hizo con la condición de que en la noche, cuando el recipiente ya sea totalmente válido, ahí va a estar, ya se va a considerar separada la terumá. Pero si dijo, y mamá, Erbul y Bazé, hacedme el erub con esto, con este yain, con este vino que está en este cat, lo Amar Klum no dijo nada, ¿sí? Es decir, no adquirió el erub. ¿Por qué? Porque en el momento de Ben Hashemashot del crepúsculo, todavía es Tebel, todavía es Maaser Rishon que no se le separó la Terumat Maaser. Y no es Raúl y no se le está permitido. Y dice la Gemara, Amar Rabba, dijo Rabba, Zotomeret, así fue dicho. ¿Sí? Al principio de Ben Hashemashot es el final del día. El principio del crepúsculo es el final del día. Y es el tiempo en el cual se adquiere el erub. ¿Sí? Porque en ese momento, ¿sí? Estas frutas, este vino, era Tebel. Y entonces, por lo tanto, no adquirió el erub. Bien, pasamos a la siguiente página y dice así. Veis al Kadataj, porque si vienes a decir, a pensar que el final del crepúsculo, ese es el Tejilat Hayom, el principio del día de Shabbat, y ahí es donde se adquiere el Eruv, y amar Erbul y Bazé, si dijese, hacedme el Eruv con ello, con este vino que está en este jarrón Tebulión, Emai lo amar Klum. Entonces, ¿por qué habrá dicho la Mishnah que no dijo nada y que el Eruv no sería válido? No, únicamente porque en este lugar, ¿sí? Ya cumplió la teruma, ya se considera separada la teruma, y estaría permitido hacer eruv con ella. La Gemara rechaza y dice, amar Rafapa, dijo Rafapa. Afilu tema tejilata yom con eruv, incluso que vengas a decir que el principio del día, es decir, el final del crepúsculo, es lo que adquiere el eruv. De todas formas, no se puede hacer el eruv con ese vino. ¿Por qué? Es necesario que tengas un alimento que sea apto para ser comido cuando todavía es de día. Veleca, y aquí no lo tienes, porque ese vino, hasta que no se hizo de noche, no se considera que es apto para ser tomado. Muy bien, llegamos así a la siguiente Mishnah. La Mishnah nos va a hablar de una persona que hace un eruv a condición de. Bien, y dice así. La persona pone dos eruvim, un eruv y otro eruv. Uno al final de los 2000 amot, desde su casa hacia el este, y el otro desde su casa hacia el oeste. Dice, Umatna Adam al eruvo beomer. La persona pone una condición sobre su eruv y dice, Imbau nochrim mina mizrach eruvi le ma'arav. Mina ma'arav eruvi le mizrach. Dice, si los nochrim, es decir, los no judíos, vienen desde el este, mi eruv va hacia el oeste. ¿Por qué? Porque así me puedo escapar para allá. Si vienen del oeste, yo me puedo escapar hacia el este. Y añade, y dice, Imbao lecan u lecan. Si vienen de los dos lugares, tanto del este como del oeste, le makom sheerze elech. Iré hacia donde yo quiera de los dos lugares. O hacia el este o hacia el oeste. Im lo bau lo lecan, y si no vienen ni de un lado ni del otro, hareni kibne air. Es decir, soy como una persona de la ciudad que puede ir únicamente 2000 amot desde el final de la ciudad hacia el lugar que yo quiera. Por lo tanto, ¿sí? De la misma manera, perdón, dice así, Imba jajam mina mizrach. Dice, pone otra condición, es decir, este es otro caso.
Dice así, si la persona dice, si viene el sabio, un sabio, durante Shabbat desde el este, y yo quiero ir ahí para escuchar, para estudiar Torah con él, Eruv ir Mizrach. Mi Eruv está en el Mizrach, en el este. Im Yabo Jajam Mina Ma'arav, si viene del oriente, del oeste, sí, al revés, ¿sí? Eruvi le Ma'arav. Mi Eruv está hacia ese lado. Y si viene Lecan o Lecan, de los dos lados, ¿sí? Le Makom Sherselech, irá hacia el lugar que yo quiera. Vinlo y Abu Jajam, y si no viene nadie, ningún sabio, lo Lecan de lo Lecan, haré que viene a ir. Entonces, no adquiere mi Eruv para ningún lugar. La viuda añade y dice, cuando vienen dos sabios, uno por aquí, otro por aquí, entonces, si Maya Mehem Rabo, si uno de ellos es su maestro, o le ejerce el Rabo, tiene que ir hacia el lado de su maestro. Mi Mayushenem Rabotab, y si los dos son sus maestros, le Makom Sheirse Elech, que vaya hacia donde él quiera ir de los dos. Muy bien. ¿Qué nos cuenta ahora la Gemara? Dice así, ya te Rabbi Ishak, cuando vino Rabbi Ishak de la tierra de Israel hacia Babel, Tane Ifja Kula Matniti, enseñó una vereitá que era totalmente lo contrario de nuestra Mishnah. Dice, si vienen Nohrim, si vienen no judíos desde el Mizrach, mi Eruv está en ese lado. Y si vienen del Maharab, del occidente, mi Eruv está también de ese lado. Y si viene un sabio del oriente, mi Eruv está en el occidente. Y si viene el occidente, mi Eruv está en el oriente. Pregunta la Gemara. Kasha nochrim anochrim, kasha jajam jajam. ¿Qué es lo que vemos aquí? Que hay una contradicción entre lo que dijo la Mishnah y dijo la Beraitá respecto a los nochrim, a los no judíos, y respecto a lo que dijo respecto al jajam, respecto a los sabios. Dice nochrim, nochrim, lo kasha. Dice entre los no judíos y los no judíos en un lado y en el otro no hay dificultad. ¿Sí? Es decir, nuestra Mishnah. ¿Sí? ¿Qué es lo que dice? Es decir, está hablando de qué? Befarhagavna. Es decir, está hablando de un cobrador de impuestos. Entonces ahí que, si él viene del este, yo me puedo ir al oeste. Si él viene del oeste, yo me puedo ir al este. Bien, ese es el que se va a escapar. ¿Sí? Ahora la vereitá, ¿sí? En la que sale a su encuentro, Bemare de Mata. Está hablando de una persona importante de la ciudad. ¿Qué es lo que hace? Va a salir a encontrarlo, a darle honores, a tratar de convencerlo de que le pueda ayudar. Lo mismo pasa con el sabio. Jajam lo calla. El sabio en un lado y el sabio en el otro lado no hay dificultad. ¿Por qué? Mishnatenu, nuestra Mishnah, sí está hablando Bemotiv Pirke, de un sabio que viene a enseñar derashá, que viene a hacer una derashá, un discurso de Torah, viene a enseñar Torah. Bemakre Shema, es decir, de un rabino que enseña a los niños a cómo rezar. Es decir, ¿sí? En la Mishnah y en la Bereitá estaban hablando que escuchó que viene un Mikre Shema, un rabino que enseña de un lado, y el Jajam que da la derashot del otro lado. ¿Sí? Entonces, en la Mishnah, ¿qué es lo que dice? Él fija el Eruv, ¿sí? Para ir hacia el lugar del sabio que le va a estar enseñando Torah. Es decir, que si va a estar al Mizrach, voy a ir al Mizrach. Si va a estar al Maharab, voy a ir al Maharab. Muy bien. También dijimos en la Mishnah, que dijo Rabbi Yehuda. Bien, la Mishnah trajo la opinión de Rabbi Yehuda. A ver, ¿dónde estamos aquí? Rabbi Yehuda. Entonces nos dice así. Perdón. Muy bien. Dice así, Rabbi Yehuda Omer, y Maya Ejad Mehem Bejule. Es decir, que si uno de ellos era su maestro, que vaya hacia su maestro. Muy bien. Ver Rabanán, ¿qué es lo que dicen los sabios? ¿Sí? Que dijo que incluso cuando uno de ellos es su maestro, que vaya al lugar que quiera ir. ¿Sí? Zimnim de Nihale de Jabre. Es decir, estamos hablando de un sabio
que es su compañero. Feme Rabe, que es preferible a su maestro. Más que de un sabio que además es su maestro. Entonces estamos explicando que incluso en este caso se le dice que tiene la posibilidad de elegir a qué lugar quiere ir. Es decir, entre su maestro, que es su rab, entre el sabio que es su rab, y el sabio que es su compañero de estudio. Dice la Gemara, Amar Rab, dijo Rab, Leta le magniti. Nuestra Mishnah que está diciendo que según Rabbi Yehuda, si los dos eran sus maestros, que vaya al lugar donde él quiera, tiene la elección. Enaikar, ni de Tane Ayo. Es decir, vino a enseñar el sabio llamado Ayo. Encontramos en la Bereitá que enseñó este jajam llamado Ayo, que no es así. De Tane Ayo, pues enseñó Ayo. Rabbi Yehuda Omer en Adam Matne al Shene de Barim Kejat. La persona no puede poner una condición sobre dos cosas como una sola. Es decir, si viene un sabio por aquí o por aquí, ir al lugar hacia donde quiera. Sino que únicamente puede hacer un tnai, una condición, ela imken bajaham le mizrach, es decir, la condición que puede poner es que si viene un sabio por el oriente, eirubo le mizrach, mi erub va a estar al oriente. Y si viene un sabio por el occidente, mi erub va a estar en el occidente. Aballecan o lecan, no, pero tanto para un lado como para el otro. No puede. Porque ahí no puede elegir. Pregunta la Gemara y dice, Maishena, lecan o lecan, ¿cuál es la diferencia entre o aquí, que no puede hacer esa condición? De hembrera, ¿por qué? Porque no hay elección. ¿Por qué? Porque cuando va a saberse al día siguiente de qué lado él quiere ir, no se puede apoyar sobre eso. Es decir, o aquí, no estás haciendo una condición. ¿Por qué? Porque no estás determinando algo específico. ¿Sí? Si es así, también en la Mishnah, es decir, que si viene un sabio por el oriente, voy a ir al oriente. Y si viene por el occidente, voy a ir al occidente. Nami Embrera, tampoco hay elección aquí. Es decir, no está determinando tampoco, ¿verdad? Hemos dicho que Lecan Belecan no está determinando, pero aquí tampoco está determinando. Entonces, ¿cómo se estipula este caso en el cual sí que realmente está determinando? Es decir, ¿quién te está diciendo que el jajam va a entrar mañana en la ciudad? La explicación, ¿cuál es? Amar Rabbi Yohanan, o Jubar va jajam, que este sabio ya vino, pero él no sabe en qué lado está el sabio. Entonces, él pone su condición. Si el sabio que ya vino, ya está aquí, está en el oeste, pues me iré al oeste. Y si está en el este, me iré al este. ¿Bien? Muy bien. Pregunta la Gemara, ¿por qué dijo Rab que las palabras de la Mishnah no son lo esencial de lo que está hablando la Bereitá que enseñó a ello? Dice Rab, al contrario. Leta le ayo ni magniti. Tenemos que decir que las palabras de la Mishnah realmente fortalecen. No, perdón, que lo que realmente se enseñó son las palabras de la Mishnah y no la Bereitá. Es decir, una Mishnah frente a una Bereitá. ¿Qué es más importante? La Mishnah. ¿Sí? Entonces explica la Gemara y dice, los alcadatas. Dice, no vengas a pensar que las cosas no son como dijo Ayo. Pues yo ya escuché decir a Rabbi Yehuda que aquí no hay una elección. Ditnan, como se enseñó, a lo que yain mi ben akutim, una persona que toma vino de los kutim. ¿Quiénes son los kutim? Esos judíos herejes que no creen en la Torah oral. Y ahora no tiene utensilios para hacer la frashá, para separar las terumot y los maaserot. Quien toma, vamos a decir, 100 login, una cantidad de 100 login de vino, y no tiene cómo separar terumot y maaserot. ¿Qué es lo que dice Omer? Shene login, shani atit la frish, 2 login que yo voy a separar como teruma gedola para el Cohen, hareen teruma, es decir, son terumá dentro de mi barril.
Y de la misma manera, Asara Lugin, 10 Lugin, son el Maaser Rishon. Y de la misma manera, 9 Lugin son el Maaser Sheni. Umegel y el resto, ¿sí? Perdón, y hace Hilul, o sea, le quita la santidad al Maaser Sheni con monedas. Beshote Miyad, e inmediatamente puede beber de ese vino, a pesar de que no separó realmente nada de ella. ¿Sí? Estas son las palabras de Rabbi Meir. ¿Por qué? Porque él piensa Yesh Brera, es decir, tiene la elección. Está marcando realmente una elección. Rabbi Yehuda, Rabbi Yossi, Rabbi Shimon, Osrim. Lo prohíben. ¿Por qué? Porque ellos piensan que no está realmente haciendo una elección. Shum, mi Mishnah Zo, puesto que de esta Mishnah queda claro que según Rabbi Yehuda, en Brera, este tipo de condiciones no está haciendo una elección real. ¿Sí? Entonces no es como nuestra Mishnah. Por lo tanto, Amar, Rab, dijo Rab, que nuestra Mishnah no es lo esencial, sino que es la vereita lo esencial. Responde la Gemara y dice, Ula Amar. Ula dijo, Leta leayo. Es decir, no es como dijo Ayo, que dijo Rabbi Yehuda, perdón, que le dijo que según Rabbi Yehuda, Embrera. Ni Matniti. De nuestra Mishnah no podemos aprender eso. Contra la Gemara de Ela, Hade Katane. Entonces, aquello que se enseñó sobre el que toma vino, Rabbi Yehuda, Rabbi Yossi, Rabbi Shimon, Osren, que ellos son los que prohíben, está Rabbi Yehuda entre ellos. Responde la Gemara y dice, Ula Zuze Katane. Que Ula enseñó la vereitá de otra manera, poniendo comas en lugares diferentes, ¿sí? Haciendo parejas diferentes, de Ainu. Es decir, ¿sí? Que bebe inmediatamente, Dibre Rabbi Meir, ve Rabbi Yehuda. Es decir, que dijimos que si hacía todas estas cosas, entonces Shotem Yad, Dibre Rabbi Meir, y después dijimos Rabbi Yehuda, Rabbi Yossi, Rabbi Shimon o Sirin. Dice no. Ula enseña y dice David Rabbi Meir, ve Rabbi Yehuda, que son los que permiten. Rabbi Yossi, Rabbi Shimon o Sirin, y Rabbi Yossi y Rabbi Shimon prohíben hacer de esta manera. ¿Sí? La continuación la veremos mañana. Bezrat Hashem. Muchas gracias a todos. Estuvo en